Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y con los mejores expertos. Hoy vamos a hablar sobre el mes de septiembre, un mes que normalmente suele ser bajista para Bitcoin, bajista para el mercado cripto. 8 de los 10 que hemos tenido hasta ahora han venido con caídas. De hecho hay analistas que esperan, vaticinan una caída del 7, del 13%. Ojo, ya hemos tenido un mes de agosto bastante complicado para el mercado, con una caída de cerca del 10%. Con mucho FOMO alrededor de los ETFs de Bitcoin, pero poco reflejo, poco impacto en el precio. De hecho, tenemos a Bitcoin incluso por debajo de los $26.000. Tenemos declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, de Luis de Guindos, se lo contábamos hace apenas unos minutos. Vamos a profundizar en este tema. Básicamente ha venido a decir Luis de Guindos pues que las criptos están muertas, que han estallado y que las CBDCs vienen a rescate. Seguramente pues lo que le gustaría en este caso al Banco Central Europeo, pero en concreto al final a todos los bancos centrales. Vamos a profundizar en todas estas cuestiones, pero también vamos a empezar hablando de los BRICS. Y es que en medio del caótico panorama energético global, el vínculo entre las naciones de los BRICS parece incluso haberse fortalecido en gran parte debido a las sanciones occidentales contra Rusia. Las implicaciones de estas sanciones, que fueron una respuesta directa a la guerra de Rusia con Ucrania, han repercutido más allá de los reducidos ingresos petroleros de Moscú. De hecho, sin darse cuenta, lo que han terminado haciendo es unir, hacer que los BRICS se acerquen aún más y solidificar aún más su alianza. Aunque la intención de Occidente era sobre todo penalizar a Rusia, estas acciones han unido aún más a los miembros de los BRICS e incluso han llevado a la inclusión de otras 6 naciones en este grupo, el grupo integrado por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, que recientemente, como les hemos contado aquí en Negocios Televisión, han dado la bienvenida a Irán, Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto durante la cumbre que tuvo lugar en Johannesburgo hace apenas un par de semanas. Tras las sanciones, tanto India como China han amplificado sus importaciones de petróleo ruso, eludiendo al dólar estadounidense en favor de las monedas alternativas. Esto está en línea con el desafío abierto de los BRICS a la hegemonía del dólar. De hecho, China especialmente tiene la misión de proliferar el uso de su moneda nativa, en este caso el yuan. El trasfondo del descontento contra las persistentes sanciones de la administración estadounidense es palpable. De hecho, las naciones están buscando activamente formas de contrarrestar el poder del G7 o incluso del G20, de que el propio presidente chino, de que el propio Xi Jinping ya ha decidido ausentarse. Y los BRICS parecen ser los pioneros de este esfuerzo. Aunque la dinámica energética sigue evolucionando y las naciones de los BRICS siguen estrechando sus lazos, las repercusiones globales de estas sanciones se extienden más allá de los meros ingresos energéticos. De hecho, los BRICS, que alguna vez fueron vistos simplemente como una especie de coalición económica de naciones emergentes, ahora se están convirtiendo rápidamente en una alianza potente que desafía directamente el dominio de Occidente. Queda por ver cómo se desarrollan estos movimientos geopolíticos, pero una cosa está clara: el equilibrio de poder mundial está cambiando y los BRICS están en el epicentro. El mundo sigue observando con gran expectación, porque no se trata solo de luchas económicas, como les decimos, sino que significan corrientes geopolíticas más profundas que podrían definir la próxima era de las relaciones globales. Las naciones occidentales, especialmente el G7, necesitan hacer una introspección si sus estrategias están dando los resultados deseados o si, sin darse cuenta, lo que están haciendo es crear una fuerza contraria formidable con estos BRICS que siguen expandiéndose, que siguen cada vez cogiendo más peso, más fuerza y además uniéndose cada vez más. Sobre todas estas cuestiones, sobre todo lo que acontece, todo lo que tiene que ver con el mercado cripto, vamos a hablar aquí durante la siguiente hora, así que quédense porque arrancamos un día más Criptonegocios. Antes de nada, nos vamos a situar, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y vamos a comenzar, como siempre, echando un vistazo a Bitcoin. Viene con caídas en la última semana, caídas importantes, del 5,89% en las últimas 24 horas, caídas algo más ligeras, del 0,30% hasta los $25.748, tocando mínimos de las últimas semanas y sobre todo cayendo de este nivel fundamental de los $26.000. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que también viene con caídas en los últimos 7 días, en su caso del 4,47%, eso sí, remontando un poco en las últimas 24 horas, subiendo un 0,60% hasta los $1.636. Cuarto lugar para BNB, viene también con caídas en los últimos 7 días del 5,55%, prácticamente plano en las últimas 24 horas, con caídas del 0,01% hasta los $215, un nivel fundamental para el token de Binance, para la moneda de Binance, que sigue consolidando y que sigue aguantando. En quinto lugar tenemos XRP, también viene con caídas importantes en la última semana del 5,98%, en las últimas 24 horas también con caídas algo más ligeras del 0,20% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar para Cardano, que tampoco se salva en la última semana, también se deja más de un 6% en las últimas
últimas 24 horas, eso sí, algo de optimismo, viene subiendo un 0,70% hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también con caídas en los últimos 7 días, en su caso algo menos importantes, del 4,62% en las últimas 24 horas. Eso sí, viene remontando, subiendo más de un punto y medio porcentual, 1,58% arriba hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, que viene cayendo en los últimos 7 días, un 3,96%, pero subiendo con fuerza en las últimas 24 horas, impulsada por una noticia que tiene que ver con Visa, con los pagos transfronterizos. Se ha unido, en este caso con esta altcoin, se ha unido con Solana y viene subiendo un 5,20% en las últimas 24 horas hasta los $20,43. Décimo lugar para Tron, viene en positivo en la última semana, de las pocas que se salvan dentro del top 10, en su caso subiendo un 0,38% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas también en verde, en positivo, subiendo un 0,72% hasta los 7 centavos, y cerramos el top 10 mirando a Toncoin. Esta se salva durante la última semana, pero es que encima sube bastante, un 10,93% en los últimos 7 días. Eso sí, en las últimas 24 horas empieza a corregir, se deja un 6,42% hasta los $1,79. Así tenemos al mercado cripto, sigue sufriendo, empieza el mes de septiembre también con alguna que otra caída, sobre todo con el foco puesto en Bitcoin, en esos $26.000 y en estos ETFs de Bitcoin, de los que vamos a hablar, de los que vamos a analizar durante la siguiente hora, pero de los que hay muchas noticias también que vamos a contarles ya con nuestras Crypto News. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto, que viene, como no, marcada por Bitcoin, sobre todo por lo que les comentábamos al principio, por estas caídas que solemos ver en el mes de septiembre, y de hecho ya les adelantamos que normalmente, históricamente, se esperan caídas entre un 7 y un 13%. Agosto, además, ha resultado ser un mes bastante desafiante para Bitcoin, marcado por el miedo, la incertidumbre y el sentimiento negativo en el mercado. Como resultado, como les comentaba, la criptomoneda ha caído un 10% en los últimos 30 días, y además parece que va a haber un sentimiento similar que va a persistir durante el mes de septiembre. Hay una amplia gama de predicciones para este mes, pero la mayoría de estas son bastante bajistas. De hecho, numerosos analistas han destacado que aproximadamente el 80% de las veces que hemos vivido septiembre en Bitcoin ha sido testigo de una caída. De hecho, en los últimos 10 años Bitcoin ha registrado rendimientos favorables en septiembre solo en 2 ocasiones, en concreto en 2015 y 2016. En todos los años restantes, la criptomoneda ha enfrentado una caída en su valor durante este mes. La expectativa predominante era que Bitcoin caería más o menos entre un 7 y un 13%. De hecho, en 4 de los últimos 10 años el valor de Bitcoin ha disminuido un 7% durante el mes de septiembre. Además, ha habido 2 años con una caída del 5% y 2 años con una caída algo más importante del 13%. La caída de septiembre ha sido la más notable en la historia de Bitcoin, y de hecho se produjo en 2014 con una caída del 19%. Sin embargo, 2014 fue un año de mercado bajista y 2023 no se considera un año de mercado bajista, al menos por el momento. De hecho, como les digo, mucho de parte del optimismo que hay en el mercado cripto viene marcado por estos ETFs de Bitcoin, y seguimos pendientes de los analistas de Bloomberg, que en este caso vaticinan que los exchanges de criptomonedas van a ser los que más sufran con esta aprobación. El analista Eric Balchunas predice que la aprobación de estos ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos podrían afectar gravemente a los principales exchanges de criptomonedas, aunque es cierto que está todavía pendiente de la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Balchunas destaca las ventajas de comprar en un ETF en lugar de negociar Bitcoin directamente. De hecho, predice que las compras tradicionales de criptomonedas podrían ser reemplazadas por la compra de un ETF de Bitcoin en los mercados de valores dentro de unos años. Este cambio podría afectar sobre todo a los exchanges que no logran adaptar sus tarifas para seguir siendo competitivos. De hecho, apunta que es por eso que les decimos a los exchanges de criptomonedas que esto va a ser una amenaza para sus negocios. Coinbase y estos otros exchanges están cobrando en estos momentos mucho por las transacciones. De hecho, señala que los ETFs tienen una larga historia de alterar las altas tarifas, y predice que el impacto se va a producir en menos de 5 años. De hecho, dice que dentro de 3 o 4 años podrás comprar ETFs de Bitcoin baratos y líquidos, y será muy poderoso. Pendientes también de esta cumbre del G20 de India, y en este caso también vamos a hablar de que India, que ha asumido la presidencia del G20 en diciembre de 2022,
y que está hablando, en este caso, de criptomonedas. De hecho, tenemos declaraciones de alguno de sus miembros, en este caso del secretario de Finanzas, Subhash Chandra Garg, que habla que la situación con respecto a la gobernanza global y la regulación de las criptomonedas y otros activos digitales descentralizados se encuentra prácticamente en la misma etapa que cuando India asumió la presidencia del G20. Así que no ha sucedido mucho y es probable que sea así durante mucho tiempo. Parece que en India, más o menos igual que sucede en Estados Unidos, siguen ralentizando todo lo que tiene que ver con la industria y sobre todo con el crecimiento del mercado cripto. Pero la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, reveló que se ha estado llevando a cabo discusiones relacionadas con un marco global sobre reglas criptográficas. De hecho, afirmó que esta clase de activos no van a poder regularse de manera eficiente sin la cooperación de otros países. La presidencia de India en el G20, eso sí, ha puesto sobre la mesa claves relacionadas con la regulación o la comprensión de que debería haber un marco para manejar las cuestiones relacionadas con los criptoactivos, y se están llevando a cabo debates activos en esta cumbre del G20 en las que las criptomonedas también son protagonistas. Y terminamos con precisamente una de las criptomonedas, uno de los proyectos que más ha dado que hablar en los últimos meses. Hablamos de Ripple, de XRP, que, ojo, según declaraciones de su propio director tecnológico, apunta a que va a reemplazar al dólar estadounidense. En un Twitter Space que ha tenido lugar recientemente, el CTO de Ripple, el director tecnológico, ha planteado la hipótesis de un escenario en el que XRP podría emerger como la moneda de reserva mundial. Quizás se le ha ido un poquito de las manos. Hablando de las monedas de reservas mundiales, Schwartz afirmó que creía que una gran parte del mundo había terminado ya con el dólar estadounidense como moneda de reserva global. De hecho, argumentó que varios países estaban dispuestos a probar una alternativa al dólar, y uno de sus escenarios más descabellados para los activos digitales es que los países se den cuenta de que la moneda estadounidense, de que el dólar no va a ser la reserva para siempre. De hecho, explicó, utilizando una analogía con los bancos, que la mayoría de los bancos más pequeños querrían cambiar un sistema establecido por los grandes bancos para que el nuevo sistema funcionara a su favor, en lugar de ser sesgado y simplemente satisfacer las necesidades de unos pocos poderosos y exitosos. Él cree, el director tecnológico de Ripple, cree que a las naciones les podría pasar lo mismo, como si cada nación quisiera que su moneda fuera la moneda de reserva mundial. Así es como la economía estadounidense ha crecido injustamente a pasos agigantados durante las últimas décadas. Es por eso por lo que, por ejemplo, los BRICS, como les comentábamos al principio, siguen buscando alternativas, y el director tecnológico de Ripple cree que su proyecto, cree que su moneda XRP podría desafiar, podría ser un contrapeso al dólar estadounidense. Sobre todas estas cuestiones y muchas más vamos a hablar durante los próximos minutos, centrados en Bitcoin, en estos ETFs y centrados sobre todo en toda la actualidad del mundo cripto. Así que no se vayan, porque enseguida volvemos con todo el análisis, con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos: inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB.
Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Criptonegocios, de vuelta para hablar, para contarles, para analizar todo lo que está sucediendo en torno a Bitcoin, en torno al mercado cripto y en torno a estos ETFs de Bitcoin que son en estos momentos el gran catalizador que está marcando el camino del mercado. Y sobre todas estas cuestiones también vamos a hablar un poquito sobre negocios en el mundo cripto, que es cierto, el sentimiento no está del todo bien, pero hay alternativas, todavía hay negocios que se están montando y de los que vamos a conocer un poquito más durante los siguientes minutos de la mano de Javier de la Hoz. ¿Qué tal? Buenas, Javier. Tardes, founder en Nat3.in. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado. Javier, viniste un poquito antes del verano, que bueno, más o menos estamos igual, pero el mes de agosto, que normalmente es cierto, bueno, pues que está un poco más parado, que hay más volatilidad, no ha sentado muy bien al mercado. Hemos visto caídas prácticamente del 10%, como comentaba antes, Javi. Sí, como tú has dicho antes, está ahora cayendo un poco más el mercado. Parece que hay noticias positivas, pero tampoco son muy claras. Al contrario que la bolsa, que es siempre sell in May y luego en septiembre vuelve a subir, esta tendencia en septiembre siempre de estar bajando Bitcoin parece ser clara. Yo sigo viéndolo, ahora hablaremos después, pero yo sigo viéndolo por técnico y un poco por especulación en los 20.000. No lo veo más abajo, pero sí que creo que esta subida hasta los 30, 32 no ha sido ha sido un poco superficial. Y bueno, optimista a largo plazo siempre, pero en medio corto plazo quizás nos toca sufrir un poco. Una subida marcada por noticias, como tú decías, que no son del todo claras. En este caso nos referimos sobre todo a estos ETFs de Bitcoin al contado, que bueno, como ya les comentamos la semana pasada, comenzaron con una victoria por parte de Grayscale ante la SEC, se disparó el optimismo, luego la SEC enseguida salió un poco a barrer para casa, ha decidido retrasar las siguientes aprobaciones de Bitcoin, por lo menos hasta mediados de octubre, por si algún espectador todavía no se lo sabe, y claro, esto ha hecho que se desinfle un poquito el globo, ¿no, Javi? Estamos todos pendientes de estos ETFs de Bitcoin, pero hasta que no se aclare la cosa, pues no vamos a ver un impacto real en el precio. Eso es, están dando vueltas, noticias positivas, negativas, también hay mucho interés detrás, hay mucha gente que quiere entrar y aún no quiere entrar a estos precios. La economía la controlan muchos más actores de los que nosotros al final podemos ver y tratar, y bueno, yo creo que hasta que no llegue a los 20 y que después empiece un poco a remontar todo, que quizás empiecen justo a los 20 a salir todas las noticias positivas, Grayscale por supuesto, pero luego también los ETFs de Bitcoin hay que ver exactamente qué van a hacer con ellos. Ya se sabe que son sintéticos, a mí me gustan más los físicos. Va a abrir muchísimo las puertas a inversores institucionales, por supuesto, y con toda la regulación. Tampoco hay que olvidarse de MiCA, que está por ahí detrás, de la que se ha hablado un poco en comparación a todo el impacto que va a tener. Nosotros desde la agencia estamos viendo que hay muchas empresas, ya no inversores retail, sino empresas diciendo, oye, ¿qué es esto de cripto? ¿Qué es esto de blockchain? Quiero darle una vuelta, darle una oportunidad, ¿no? Por lo menos a investigar un poco, y creo que esto es muy positivo, pero se están construyendo. Esto no va a ser para mañana ni para este año, y quizás 2024 no lleguemos a máximos otra vez. Hay grandes inversores, Javier, grandes empresas que quieren entrar al mercado, que igual están haciendo de una forma un poco más velada, ¿no? Un poquito más por detrás, como hemos venido comentando con, por ejemplo, BlackRock, que es la principal accionista de 4 de los 5 mayores mineros de Bitcoin. Claro, estas empresas van entrando, pero yo entiendo, seguro que hay más de un espectador algo más romántico que diga, ostras, es que van a entrar estas ballenas, van a entrar estas empresas tan grandes, igual cambian por completo el mercado cripto. No sé qué valoración haces tú, porque hay ganas de que entre la regulación, hay ganas de que entren las grandes empresas, pero claro, estas empresas cuando entren van a ir a por todo. Eso es, lo están haciendo ya, aunque no estén dentro del todo, pero es un mercado salvaje, siempre lo ha sido, cada vez lo es más, porque ahora mismo la capitalización es un poco menor que hace un par de años, y cuando entran players tan grandes pueden mover el precio como quieran, literalmente, tanto para abajo como para arriba, pueden estar comprando, pueden estar vendiendo. Luego te enteras a los meses de que en X trimestre X empresa ha vendido todos sus bitcoins, luego que los ha comprado. O sea, la manipulación es brutal. Para mí Bitcoin es inevitable, es inevitable, pero su precio no siempre indica su valor. Entonces, evidentemente el mercado va a cambiar cuando salgan los ETFs, que para mí van a salir 100%, hay que posicionarse antes.
Yo estoy invertido, no al 100% evidentemente, pero si llega a 20 ya sí que considero tomar una posición relativamente grande. Hablabas del 100%, hemos comentado durante los últimos días, pues por ejemplo, analistas de Bloomberg, Eric Balchunas, que comentábamos al principio, que es uno de los mayores expertos de ETFs, en este caso de la cadena Bloomberg, que apunta un 75% de opciones para este año y un 100% para 2024. Hemos venido comentando aquí durante los últimos programas pues que la fecha límite que tiene la SEC, el regulador de los Estados Unidos, para aprobar estos ETFs es más o menos marzo de 2024, la siguiente fecha límite es más o menos mediados de octubre. ¿Para cuándo esperas tú que se apruebe? ¿Crees que lo van a dilatar todo lo posible? Yo creo que sí. Yo creo que van a ganar tiempo, depende también del mercado, depende de los intereses que haya por detrás, depende de si el sobrino de no sé quién ha invertido o no. Son de verdad muchos actores detrás, tantísimos que es imposible de controlar. Para mí no va a ser ya, para mí tira más a 2024, también hay que ver el precio, si está suficientemente bajo como para que interese a estas instituciones entrar, porque no quieren entrar a cualquier precio, quieren entrar muy abajo, de hecho ya han entrado, pero bueno, para mí lo van a dilatar, seguro, y vamos a tener noticias malas aún, seguro. Estos ETFs, Javier, van a ser claves, van a ser muy importantes, van a cambiar el mercado cripto y también, como comentaba al principio en este repaso de noticias, pueden afectar gravemente a los exchanges. Lo decía el propio analista, que claro, si tú puedes comprar Bitcoin a través de un ETF, pues igual te fías más o igual te sale incluso más rentable que comprarlo a través de un exchange. No sé cómo puede afectar esto, porque claro, por ejemplo, hablamos mucho de Binance, ¿no? De cómo está siendo golpeado, de Coinbase. Están perdiendo algo de cuota, algo de poder y sobre todo, bueno, está pasando factura la regulación. Pues igual estos ETFs pueden ser un golpe más, ¿no? Hay que ponerlo todo en un marco. Hasta ahora, un inversor cripto no creo que vaya a entrar en un ETF de Bitcoin, va a preferir comprar Bitcoin, evidentemente. Claro. ¿Cuál es el problema de Bitcoin? Web3, blockchain, que estamos también afrontando desde desde todos los puntos, que es muy difícil. Claro. Es que crearte un MetaMask a día de hoy y lleva la empresa años en funcionamiento, es muy difícil. La gente no tiene constancia, no te digo de eliminar las 12 o 24 palabras, pero no es intuitivo. Entonces Web3 aún no lo es. Entonces un ETF de Bitcoin en un exchange, o sea, en un banco normal, que puedas acceder a él con tu dinero sin hacer una transferencia, sin tener que hacerte una cuenta en otro sitio, sin tener que entrar a una gráfica, es increíble. Entonces eso evidentemente va a condicionar el mercado. Va a haber mucha gente invirtiendo en estos ETFs. Que si se van a resentir los exchanges, probablemente. No sé si van a perder cuota, porque los exchanges ya tienen una cuota y siempre va a haber más adeptos. Y probablemente la gente que invierta en el ETF de Bitcoin después se interese y quizás piense, yo no quiero un ETF, y menos sintético. Yo quiero Bitcoin como tal, uno de los 22 millones, ¿no? De los 21 millones. Entonces, en vez de estar con el ETF, quizás estén en el exchange. Otro problema que tienen ahora los exchanges es la regulación. Ahora, bueno, hablamos ahora de Binance después, pero claro, están pasando cada vez más por el aro y teniendo esos problemas. Se van a acabar en algún momento, cuando entre MiCA, todo va a estar al unísono y va a ser homogéneo. Entonces, yo creo que sí que van a seguir siempre teniendo su cuota. Si los exchanges lo hacen bien, no tienen por qué quebrar, ni mucho menos, pero el dinero que va a haber en los ETFs va a ser muy importante. Pero es que, Javier, has dado una de las claves. De hecho, lo hemos comentado mucho aquí en Negocios Televisión. Quizás el mayor problema a día de hoy de la Web3, de la tecnología blockchain, de las criptomonedas es la accesibilidad, ¿no? Hacerlo algo más friendly, ¿no? Luego vamos a hacer hincapié en estos negocios relacionados con el mundo cripto, pero claro, los ETFs derriban un poco esa barrera, ¿no? Yo sobre todo entiendo pues para gente algo más mayor, algo más inexperto, que no tenga ni idea de blockchain y Web3 y que a lo mejor tampoco le interesa, a lo mejor quiere especular con Bitcoin. Claro, todas estas barreras se las quitas y también estás quitando cuota al final un poco a los exchanges, aunque igual es gente que no entraría igualmente, pero... Eso es. Luego también hay que ver los costes. Comprar un ETF normalmente es más barato que en un exchange. Hay que ver también, porque se está especulando mucho con esto, tener tus activos en un exchange no tienes que pagar nada, no tiene una custodia. Sin embargo, en un ETF sí que tiene unos gastos. Entonces habría que ver qué gastos, cómo exactamente van a replicar. También tienen que saber que un ETF no se puede negociar todos los días, o sea, a todas las horas del día, todos los días de la semana. Bitcoin sí, te puedes perder subidas y bajadas muy importantes fuera de mercado. Entonces tiene unos contras. Para mí, que soy muy propenso a Bitcoin como tal, que son grandes. Ahora, a mí me parece que el precio va a impactar positivamente en el medio largo plazo, seguro. En el corto, no lo sé.
también te digo, no me importa mucho en el corto plazo. Entonces, siempre intentar posicionarse al mejor precio, por supuesto, pero yo que tengo una mira mucho más allá del simple precio y más tirando hacia el valor, pues es muy diferente. Ventajas y desventajas de estos ETFs, pues que al final, sobre todo lo que van a traer es adopción y sobre todo algo más de confianza y de credibilidad, que no le viene mal al sector después de todo lo que sucedió, sobre todo el año pasado, ¿no? Con esto de FTX, de Luna, pero más allá de estos ETFs, Javier, sigue habiendo cierto pesimismo en el mercado. No sé cómo lo notas tú, más allá de, bueno, pues de tu agencia, un poco la gente con la que hablas, sí que es cierto que hay mucho pesimismo, ¿no? Más allá de estos ETFs, es que el market muy largo también, quizás, ¿no? Exacto. Es que la gente, y yo me incluyo, no teníamos pensado que esto iba a durar tanto, claro, porque cada vez la sociedad tiende a que todo sea más inmediato. Si haces un vídeo para Instagram, si dura un minuto no lo ve nadie. Entonces tiene que ser todo 10 segundos, 15 segundos, todo muy rápido, todo ya. Si no te carga una página te pones nervioso, si te pides una pizza y tardan 10 minutos más, te enfadas. Entonces la gente está viendo que esto tarda mucho y que está pasando de moda y que ahora es la inteligencia artificial y que blockchain no sirve. Entonces es normal que haya este pesimismo porque es como que esto no tira y la gente se impacienta y la gente se cansa. Yo creo que en 2024 vamos a tener mejores noticias. 2024 va a ser el que creíamos que iba a ser 2023 y que ahí veremos cómo un poco el mercado empieza a volver a moverse en cuanto a sentimiento, porque en cuanto a trabajo hay muchísimo trabajo y hay muchísimo desarrollo en blockchain y muchísimas empresas posicionándose. No tienen, incluso las mismas empresas no hacen comunicados porque no quieren gastar balas, porque ahora el mercado está mal, entonces quizás no tengan la misma repercusión. Entonces está todo el mundo un poco esperando a que alguien dé el primer paso. Es importante, como decías, Javier, diferenciar entre el valor y el precio, y quizás pues el precio a día de hoy pues no está bien, las cosas como son, de los 69.000 a los 25.000 más o menos que hay ahora, pues hay un golpe bastante fuerte, pero el valor y sobre todo la tecnología que está detrás pues sigue igual, incluso desarrollándose aún más. Sin embargo, a pesar de todo esto, Javier, lo comentaba al principio del programa, septiembre suele ser un mes negativo para Bitcoin, lo decía antes, 8 de 10 hemos visto caídas. No sé qué esperas para este mes, igual después de la caída de agosto ahora viene un repunte. Sigo viendo Bitcoin en 20, primero tendría que pasar por los 22, tampoco soy un gran analista técnico, pero viendo un poco el mercado, viendo el histórico, sí que lo veo un poco más bajo. No me preocupa para nada porque creo que solo hay una dirección, que es hacia arriba, pero sí que creo que vamos a sufrir, Lo tengo bastante claro y quizás septiembre, octubre, quizás a final de año un poco el rally de Navidad, ¿no?, de las empresas, aunque Bitcoin no tenga nada que ver, pero un poco furor de mercado ayuda. Quizás empiecen a ver las noticias de los ETFs, que también van a ayudar, pero bueno, siempre que quieran los de arriba. Cada vez más cerca también del halving, que va a tener lugar más o menos por abril del año que viene, así que bueno, poco a poco se van sumando buenas noticias, aunque como decíamos, Javier, pues este mercado bajista se está haciendo bastante largo. Uno de los actores que lo está pasando bastante mal es Binance. Hablábamos antes de la regulación, de la SEC, de estos ataques a la industria cripto que sobre todo se están personificando en esta empresa, están, bueno, pues yendo a por todas, en este caso en contra de Binance. Y esta semana comentábamos, el jefe de producto global ha dimitido, no es el primero, muchos altos ejecutivos de Binance han dimitido, han tenido que salirse de algunos países, estaban incluso pensando irse de Rusia, lo contábamos también la semana pasada. No sé cómo ves, en qué situación está quedando Binance, más allá de la cuota de mercado, quizás la credibilidad, que es más importante aún. Sí, yo he colaborado con Binance, ahora no estoy colaborando con ellos y mi opinión es totalmente libre. Creo que Binance es el saco de boxeo de las cripto. Entonces, cualquier problema van a ir a Binance, sobre todo después de FTX, para ver si cuela. Yo disparo y después pregunto. Entonces, ha pasado con la SEC, han pasado con, bueno, multitud de situaciones. Es verdad que se está yendo gente, está entrando gente nueva también, están contratando, también despidiendo bastante, pero también es normal que haya movimiento y sobre todo el resto de exchanges, y lo he visto con mis propios ojos, van a Binance directamente a ver a quién pueden pescar. Oye, quiero que hagas lo mismo en mi exchange que has hecho con Binance. Entonces, hay mucho mercado ahí y muchas ofertas que no tiene por qué ser, oye, que es que este barco se hunde, es que el de al lado me está ofreciendo algo, está apostando muy fuerte por mí. Binance es siempre la más grande, es a la que va todo el mundo, la primera que pasa por el aro.
está perdiendo cuota de mercado por las regulaciones, es normal, pero ¿qué va a pasar cuando todos los demás exchanges empiecen a pasar por el aro? KuCoin, ahora BitGet. Entonces, al final, si no hubiera ningún marco, si todo el mundo jugara con las mismas reglas, yo creo que muchísima más gente de la que hay ahora estaría en Binance, porque es el mejor. Entonces, casi objetivamente. Entonces, el problema que tiene Binance es la regulación, que es el más grande, que CZ no paran de vapulearle, pero bueno, yo creo que va a aguantar, como ha aguantado hasta ahora. No podemos predecir el futuro, lo de FTX no lo predijo nadie. Tengo muchos amigos que trabajaban ahí y afectados y era imposible de predecir. Entonces, ¿qué va a pasar con Binance? No lo sabemos. Bueno, de momento muchos ataques, muchas noticias que salen pues prácticamente todos los días, todas las semanas, pero ahí sigue Binance. Es cierto que ha perdido cuota de mercado, pero bueno, yo creo que va a hacer falta bastante más para tumbar esta empresa. Si te parece, ya que estamos hablando de empresas, vamos a terminar hablando un poco sobre esto, que lo hemos comentado un poco aquí en Criptonegocios. Precisamente el nombre hace gala de lo que quiero comentar a continuación contigo, Javier. Hablamos de que bueno, el mercado no está mal, el sentimiento pues tampoco está muy allá, pero sigue habiendo negocios, sigue habiendo industria, y quiero que nos cuentes un poquito en App3.in pues qué estáis haciendo y sobre todo qué negocios se están moviendo, qué sectores. Bueno, App3, UP3 en español es Unique Projects in Web3. Es una agencia que hemos formado hace relativamente poco, Víctor Ronco y yo. Hace relativos meses teníamos una visión de cómo hacia dónde iba a ir el mercado y la visión de la tecnología muy característica nuestra, y queríamos llevarlo un poco a las empresas y al tejido empresarial de forma real y realística. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues ya estamos trabajando con proyectos, aunque no lo hemos anunciado, lo anuncio aquí, ya que vosotros sois partners directos con nosotros y es un placer, que lo que estamos viendo es que sectores de Web 2 y tradicionales están entrando en blockchain. No tanto en cripto, porque cripto es al final la moneda de la blockchain y de la Web 3, pero sí en blockchain. Sector vinícola, sector por supuesto, recaudación de inversión, no solo en cripto, no solo para proyectos, tercer sector, por ejemplo, el tema ONGs, están ya dándole vueltas al ecosistema cripto, todo el tema de ticketing, todo logística, todas estas empresas que al parecer, que en un principio puedes decir, no tienen nada que ver con cripto, están entrando en blockchain por la tecnología que hay detrás y porque le da un valor extra. El sector lujo, por ejemplo, con Aura, que es la blockchain de todas las empresas top, Moët Chandon, Louis Vuitton, etcétera, están utilizando ya blockchain. Entonces nosotros vamos dirigidos a estas empresas para darles un impulso y para ayudarles en esa transformación digital, para que puedan entrar al mercado de la forma más sencilla posible para la empresa y también para el usuario, que este es el problema principal de la Web3, que es que hay una barrera de entrada brutal de conocimiento y que hay estafas, que hay mala praxis, que hay poca profesionalidad, y nosotros venimos a cambiar eso. Bueno, pues como estábamos diciendo, ¿no, Javier? El mercado no está bien, pero sigue habiendo movimientos, sigue habiendo negocios, sigue habiendo oportunidades y seguro que en los próximos años va a dar tiempo, ¿no?, para que haya muchas más. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, por analizar la actualidad, por presentarnos también los proyectos que tenéis ahí en App3. Un placer. Un placer estar aquí siempre, Sergio. Pues nada, nosotros vamos a seguir enseguida con más análisis, con más expertos, contándoles todo lo que sucede en el mercado cripto aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta con el mejor análisis, con los mejores expertos, seguiremos hablando largo y tendido durante los próximos meses sobre estos ETFs de Bitcoin, pero hay más cuestiones que vamos a analizar de la mano de Enrique Rivero, economista, que vuelve con nosotros, se estrena aquí en esta segunda temporada de Criptonegocios. ¿Qué tal? Enrique, muy buenas. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Un placer volver a tenerte por aquí. También, además, contamos con Miguel Caballero, CEO de Tutelus, uno de los mejores expertos que tenemos en el país, que viene también a poner un poquito de luz aquí de lo que sucede en el mercado cripto. Muchas gracias, Miguel. Hola, Sergio. No sé si arrojaremos mucha luz, pero al menos lo intentaremos. Vamos a intentarlo, si os parece. No vamos a arrojar mucha luz, pero sí que vamos a empezar con datos, si os parece. Lo comentaba al principio del programa. El mes de septiembre no suele ser del todo bueno, lo comentamos, 8 de los 10 que hemos vivido hasta ahora han venido con caídas de entre el 7 y el 13%, venimos de un mes de agosto pues que tampoco ha sido muy bueno, con caídas del 10%, no sé qué esperáis. Enrique, empiezo contigo, no sé si pueden seguir las caídas y incluso podemos tocar los 20.000 como vaticinan muchos analistas, o si puede venir un repunte, una remontada después de una caída importante en el mes de agosto. Bueno, al final yo creo que siempre hay que enfocarlo desde el típico dicho, ¿no? De que resultados pasados no garantizan el resultado futuro, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que hay una tendencia clara de que septiembre suele ser un mes bastante negro para el sector financiero en general y, bueno, en particular en este caso en Bitcoin. Y, bueno, yo siempre, como siempre en todos los análisis, tiendo a ir un paso más atrás e ir a un poco a ver cómo está evolucionando la economía. En el caso de España, pues vemos una economía que está muy, bueno, en este caso impulsada por todo el verano, esos sectores servicios, turismo, etcétera. Y, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando pues este septiembre, octubre, etcétera, ¿no? Y ese final de año que, bueno, que ya habíamos vaticinado también que puede ser complicado por esa decisión de los ETFs, hasta dónde se va a llegar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva septiembre puede ser un mes que puede ser un detonante claro, ¿no? De hacia dónde se va un poco el mercado, tanto tradicional como cripto. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Porque arrancamos este 2023 pues incluso con cierta euforia, encadenando varios meses de subidas, lo hablaba también antes con Javier. Por un lado está el valor y por otro lado está el precio de Bitcoin. Eso tiene que quedar siempre claro y sobre todo si lo miramos a largo plazo no hay que fijarse tanto en el precio de hoy, pero nosotros sí que vamos a hacerlo. En este caso me voy a llevar la contraria y te quiero preguntar por este mes de septiembre. No sé qué esperas más o menos, o si podemos esperar cierta remontada después de un agosto un tanto malo. Bueno, yo me uno un poco a la corriente generalista de no esperar grandes movimientos en cuanto a volatilidad durante este mes de septiembre. Es cierto lo que decías, que el año empezó con cierta euforia y no olvidemos que respecto a los mínimos anuales, ¿no? que básicamente fueron a principio de año, pues realmente Bitcoin hoy podríamos decir que está muy sano, pero es fundamental entender siempre, ¿no? Y mantener, más que entender, que estoy seguro que todos los que nos estén viendo y escuchando lo tienen claro, pero mantener en todo nuestro espíritu de crítica lo que comentaba Sergio, en el sentido de tener siempre presente la diferencia de valor respecto al precio. Si nos fijamos en la gráfica del hash rate de la red de Bitcoin, estamos en máximos históricos. Esto es un elemento tremendamente positivo porque significa que cada vez, bueno, pues hay más mineros, ¿no? Y hay más industria de la minería apostando y confiando en Bitcoin, sabiendo que los precios están, pues, como ya sabemos todos, por debajo de la mitad de los máximos históricos, ¿no? En cambio, el hash rate está en máximo histórico. Entonces, este dato es muy interesante. Y en toda esta narrativa, ya no solo de Bitcoin, sino de cualquier otra criptomoneda y sobre todo de los tokens, ¿no? Tanto real world assets, ¿no? como tokens de utilidad, debemos tener siempre claro, ¿no? Que por esa diferencia, que nos tenemos que fijar en el precio porque somos humanos y porque a todos nos gusta ganar dinero y es muy lícito, pero debemos entender que el valor está separado del precio normalmente y que los mercados, por su propia naturaleza, no lo contemplan, ¿no? Quiero decir que no contemplan esa unión, va a seguir siempre un elemento disgregado, ¿no? Y separado. Así que, bueno, yo en ese sentido estoy también tranquilo, pensando siempre en el medio y largo plazo, en Bitcoin desde el punto de vista de que tanto por el halving del año que viene como por la propia utilidad
tanto a nivel ETFs como adopción masiva, pues está llegando poco a poco, y el resto de criptos o de tokens, que luego hablaremos un poquito, pues exactamente igual, ¿no? Es decir, manteniendo siempre la diferencia valor-precio y no enfocándonos tanto en las semanas siguientes, sino en una visión más largoplacista. Es importante, Miguel, siempre mirar a largo plazo, pero ahora mismo el futuro de Bitcoin y del mercado cripto, me atrevería a decir, está marcado por estos ETFs de Bitcoin, con los que llevamos dando la tabarra varios meses. Vamos a seguir seguramente unos cuantos meses más. Enrique, quiero preguntarte un poco, primero, ¿qué posibilidades ves tú, qué opciones ves de que se aprueben este año? Y luego, también lo que comentaba antes, que hay analistas que incluso apuntan a que puede afectar, que puede, desde luego, hacer daño en el negocio de los exchanges. No sé cómo ves estas dos cuestiones. A ver, al final yo creo que todo indica que posiblemente casi a un 90 o... Bueno, no, es un poco tirarse a la piscina, pero con un porcentaje bastante alto nos vayamos al primer Q del año que viene a apurar el máximo. La SEC va a apurar todo lo que pueda esa decisión. Y en ese sentido vamos a ver un gatillo bastante interesante porque, como lo comentamos en anteriores análisis de la temporada pasada, puede coincidir en un horizonte temporal bastante cercano con el halving, ¿no? Y al final puede ser un impacto en el precio pues, doble, ¿no? Por así decirlo. Toda la llegada de esa liquidez por parte de este producto financiero, más sumado al impacto que siempre ha tenido históricamente ese halving. Respecto a si puede tener o no impacto en los exchanges, al final la llegada de los ETFs trae liquidez y trae adopción. Una cosa, o sea, que poder estar invertido en un ETF no significa que no pueda estar invertido en otros criptoactivos o en otras formas de invertir dentro de Bitcoin, ¿no? Al final puedes tener el ETF o puedes tener Bitcoin directamente, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, yo creo que buscar un poco ese impacto directo de los exchanges con la llegada de este producto financiero, bajo mi punto de vista, no tendría por qué ser una causa directa, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo lo ves tú? Tanto las opciones para este año, que ha hecho bien Enrique no terminar ahí de tirar de la lengua, no terminar de mojarse, porque desde luego es muy difícil también. De hecho, hay analistas de Bloomberg que dicen un 75, un 100% de opciones. Hay que ver qué métricas utilizan, ¿no? Cómo se miden las opciones de aprobar estos ETFs de Bitcoin, aunque, Miguel, todos más o menos intuimos o vemos cada vez más cerca estos ETFs. Bueno, yo me uno ahí un poco también a la narrativa de Enrique, y desde el punto de vista de los exchanges quería hacer aquí pues un aporte adicional de información, ¿no? Yo creo que consecuencia también, tanto por un lado del mundo de las finanzas descentralizadas, como por otro lado la aparición de capas 2, ¿no? Donde estamos viendo cada día que tanto si la capa 2 es generada por una entidad centralizada, ¿no? En el caso de Coinbase, por ejemplo, pues con Base, ¿no? O Base. O en el caso ya de cualquier capa 2 descentralizada pura y dura sobre Ethereum, estamos viendo que hay mucha liquidez que se está concentrando, ¿no? En estas capas 2. Entonces, yo creo que es inevitable que los exchanges vayan a menos en cuanto a liquidez. Por un lado, como decías en la entrevista anterior, Sergio, tanto por un lado porque los exchanges cada vez están más rodeados, ¿no? Con el ejemplo que comentabais de Binance, es cierto, más limitado. Es muy complicado que esa situación se revierta. Y por otro lado, porque cada vez los usuarios tenemos más opciones de movernos en un entorno descentralizado, ¿no? Entonces, yo creo que es inevitable, hay que entenderlo esto como etapas, es decir, hemos vivido unos años, quizás hasta el año pasado, incluso me tendría que remontar un poco antes, ¿no? Hemos vivido un 2020-21, por ejemplo, que la Binance Smart Chain, la blockchain promovida por Binance, ha tenido récords de liquidez, pero es muy complicado que ese escenario vuelva. Yo creo que han tenido su momento y que lo han sabido aprovechar muy bien, pero que los exchanges por supuesto, nunca van a estar abocados a la desaparición, ¿no? Son necesarios y hay muchos productos, además, que hay que contratarlos vía exchange, ¿no? Productos apalancados, etcétera. Pero, sin duda ninguna, tanto por la aparición de las capas 2 como por las finanzas descentralizadas, su terreno, su espacio, cada vez va a estar más acotado. No lo veo un problema circunstancial, sino una madurez lógica del mercado. Y al final el mercado es el que manda, ¿no? Si el mercado quiere ir hacia allá, pues tendremos que seguir el ritmo. Estás hablando de lógica, te voy a presentar unas declaraciones que no tienen
nada de lógica, o en este caso, bueno, para él, para el vicepresidente del Banco Central Europeo, que vamos a ponerle nombres y apellidos, para Luis de Guindos seguro que tiene toda la lógica del mundo, pero para los que estamos un poco metidos en este mundo cripto no tiene ninguna. Vamos a escuchar, como digo, a Luis de Guindos hablando de que las criptos para él están prácticamente muertas, están quemadas, han estallado, según el propio Luis de Guindos, y en cambio lo que hace, esto ya lo podéis esperar, ensalza el papel de las CBDCs. Vamos a escuchar las palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo. The crypto universe has boomed and burst. CBDCs would provide an anchor of stability for the monetary and payment system against possible disruptions. For the euro area, there could also be strategic advantages to having a digital euro. As the world's largest single market, Europe cannot afford to remain passive while other jurisdictions move ahead. If other central bank digital currencies were allowed to be used more widely for cross-border payments, we could risk diminishing the attractiveness of the euro, currently the world's second most important currency after. Bueno, para el que no se haya enterado, ya lo hago yo de resumen. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, básicamente ha dicho que las criptos son muy malas y que las CBDC son las salvadoras, son las que vienen aquí a rescate de la economía, del euro y bueno, son el bien en la tierra. Enrique, no sé qué te han parecido estas declaraciones, no te han sorprendido seguro, pero bueno, un paso más, ¿no? En este caso de los bancos centrales atacando a las criptos y colándonos como puedan estas CBDCs. Bueno, al final para entender un poco si estas declaraciones pueden ser realmente ciertas o no, al final siempre hay que ver los datos, ¿no? Y cosas como lo que acaba de comentar Miguel ahora con el tema del hard rate o simplemente los usuarios, te está mostrando que el ecosistema o el número de empresas, toda la inversión sigue creciendo, ¿no? Entonces, este tipo de declaraciones, la verdad que si ves un poco los datos, analizas el mercado y ves cómo está evolucionando todo el ecosistema en general, pues la verdad que no tiene mucho sentido. La llegada de las CBDCs, como ya hemos visto también durante toda la temporada, en la primera temporada, ha sido algo que, bueno, que siempre ha estado ahí y que va a llegar, ¿no? Tarde o temprano va a llegar. La cosa va a ser realmente analizar cómo va a ser esa llegada a las economías. Si va a ser un modelo totalmente, por así decirlo, bueno, digamos, puramente dictatorial, como se había planteado en China, ¿no? Prácticamente estaban comentando la posibilidad incluso de poner caducidad a tu dinero o hacer un modelo más, por así decirlo, un soft landing, donde, bueno, prácticamente al principio va a ser un poco incluso dinero barato, ¿no? Para que la gente pueda empezar a usarlo, pueda empezar a pedir préstamos, etcétera, para que poco a poco, pues sobre todo el dinero efectivo y, bueno, pues el dinero del día a día de ir a la panadería o ir a un supermercado, todo ese dinero vaya desapareciendo, vaya a ser todo, pues eso, a través de estas CBDCs. Al final, el que no se fíe de los bancos centrales, el que no se fíe de estas CBDCs, tiene que informarse mucho, tiene que verse todos los días criptonegocios y tiene que conocer, en este caso también, la impresión de Miguel, que tú y yo ya hemos hablado alguna vez de CBDCs, pero en este caso vemos al vicepresidente, que no es un cualquiera ni mucho menos, a Luis de Guindos, diciendo que las criptos prácticamente están muertas. No sé qué opinas tú. Bueno, yo, si me escucha el señor de Guindos, me encantaría tener la oportunidad de regalarle uno de mis libros. Me da igual cuál de los 3 que he publicado, creo que a cualquiera de ellos le vendría muy bien. Y sobre todo, es una persona, económicamente hablando, ¿no? Pues muy respetable, por supuesto. Hizo, bueno, dejando opiniones políticas aparte, yo creo que ha hecho muy buen trabajo en el pasado. Pero sí que es cierto que en este escenario, ¿no? O con este tipo de declaraciones, a mí me gustaría, y lo digo con todo el respeto, que intentáramos subir un poquito más el nivel intelectual, ¿no? Porque hablar de pues que las criptos están muertas y que el futuro son las CBDCs es no haber entendido nada, ¿no? Desde el punto de vista de ni siquiera ni qué es Bitcoin o qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, pues bueno, de cualquier manera, y dejando mi opinión al lado, que no vale de nada, creo que el ejercicio de introducir las CBDCs será muy bueno desde una perspectiva de adopción. Fíjate, Sergio, que todavía hay mucha gente, yo pongo la oreja cuando voy por la calle, en cuanto veo un grupo de gente, chavales, hablar sobre criptomonedas, sin que se me note activo el radar, ¿no? A ver qué piensan y bueno, y qué hablan entre ellos, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que hay todavía muchísima gente, y fíjate que te hablo de gente joven, ¿no? Que dice, bueno, las criptomonedas es que esto realmente son monedas que no existen, ¿no? Y todavía está ese discurso en la calle. Me fío más del euro porque el euro existe, pero las criptos no existen, ¿no? Entonces, bueno, creo que las CBDCs y esta política de comunicación de que las CBDCs es lo mejor va a ser buena en el fondo,
porque nos va a ayudar como sociedad a entender de qué va esto, ¿no? De las criptomonedas, me da igual si es una CBDC, si es una stablecoin, si es Bitcoin o si es un token. Entonces, bueno, vamos a aprovechar, como tú decías, en nuestras manos está formarnos y entender la diferencia entre una CBDC, una stablecoin centralizada o descentralizada y un token o una criptomoneda, y luego ya pues tendremos la opción de elegir, ¿no? Habrá ciudadanos que quieran elegir y que quieran usar las CBDCs cada día y estará genial, y habrá otros ciudadanos pues que no las queramos ver ni en pintura, ¿no? Pero bueno, ante todo está la libertad de elección, precedida de una correcta formación, ¿no? Para poder decidir en cada momento qué queremos hacer con nuestro dinero. De acuerdo contigo, Miguel. Una muestra más, en este caso las palabras de Luis de Guindos, de lo importante que es la educación financiera, ya no por él, que seguro que tiene muchísima más que yo, sino por el mensaje que lanza, pues que al final se nota un poco pues que va a personas pues, que tengan la ignorancia más absoluta, y por supuesto que no vean Negocios Televisión, porque si no seguro que esta no se la colaban. Si os parece, antes de terminar, Enrique, quiero preguntarte precisamente por una moneda de la que se habla mucho, una moneda muy vinculada a las CBDCs y que ahora, en palabras de su propio director tecnológico, quiere incluso ser una moneda de reserva global, quiere reemplazar al dólar estadounidense. Estoy hablando de XRP, de Ripple, una de las protagonistas de las últimas semanas, que igual en este caso se le ha ido un poco de las manos a su director tecnológico. No sé cómo lo ves, Enrique. Bueno, al final yo creo que ha vivido una época bastante bonita, ¿no? Por así decirlo, con esa batalla a la SEC, pero bueno, yo creo que al final se ha visto en una ola de FOMO que, bueno, prácticamente se ha corregido ya el 100% de toda esa subida, y en este caso el CTO, pues yo creo que se ha venido un poco arriba, ¿no? Hablando un poco de aquella manera. Sí que es cierto que a mí personalmente me parece un buen proyecto, un proyecto que, si bien es cierto que ha tenido sus problemas, porque al final, como hemos comentado con Binance, poniendo el símil con ese saco de boxeo, al final siempre ese rol de primer jugador es fundamental. Y XRP en este caso ha sido el primer gran proyecto que ha tenido un problema legal gordo y duradero en el tiempo, ¿no? Si no recuerdo mal, casi 5 años de batalla legal, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchos ojos puestos en sí, y este tipo de declaraciones lo único que hacen es, de alguna forma, pues mantener un poco el proyecto en boca de todos, y que en definitiva pues esa narrativa, bueno, híbrida entre lo que sería pues lo que comentábamos antes con una CBDC o con una herramienta que pudiera ser pues que pudiera facilitar ese intercambio de moneda internacional, como es una de las utilidades que tiene, pues pueda facilitar un poco esa tarea. Bueno, pues Enrique, definitivamente uno de los proyectos que más da que hablar, y que en este caso, bueno, pues parece que pues, a su director tecnológico, pues como tiene mucho cariño al proyecto, se le ha ido un poquito de las manos. A nosotros también se nos ha ido de las manos el tiempo. Miguel, Enrique, me vais a disculpar, pero os emplazo la semana que viene, si queréis, hablamos con más tiempo, con más detenimiento, y ha sido un placer charlar con vosotros, desde luego. Muchas gracias por pasaros aquí por Negocios Televisión. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Placer, chicos, buenas tardes. Pues ya se lo digo, se nos ha ido de las manos, así que si se han quedado con ganas de más, mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde, más o menos, analizando toda la actualidad del mundo cripto aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, buenas tardes y buenos profits.